que en esa oración de Jesús estaba tu vida y estaba la mía. Porque nunca el Hijo dejó de creer en el Padre y el Padre nunca jamás dejó de creer en el Hijo. Jesús tenía una gloria que nadie en el mundo había tenido hasta ese momento. La gloria de tener una comunión íntima, una conexión perfecta con el Padre. El ministerio de Jesús fue traer el reino de los cielos a la tierra, acercar el reino de los cielos a la tierra. Es decir, acercar esa conexión que se había perdido. Buenas a todos, ¿cómo están? Dios les bendiga. Bienvenidos a Conectados al Padre, a CAP. Estamos muy contentos, muy emocionados, muy felices con este primer episodio de CAP, algo que nos tenía muy a la expectativa de su lanzamiento, algo que Dios puso en nuestros corazones ya hace un tiempo y que fue un regalo de Él para nosotros, que esto tomara forma, el que Él nos regalara el nombre. Y hoy pudiéramos ver hecho realidad el primer episodio de CAP. Por eso tú que estás conectado, que no sé si lo estás viendo hoy en el lanzamiento, si lo estás viendo de acá unas semanas, unos meses, unos años, lo que nos permite las plataformas hoy en día a través de estos videos es que este material pueda trascender en el tiempo y no sabemos cuándo la persona lo va a escuchar. Pero sí sabemos que este episodio, como este programa que va a tener un episodio semanal cada jueves, 20 horas de España, 15 horas de Argentina, va a ser una bendición para tu vida. Quien te habla, mi nombre, Nelson Santillán, estando aquí en la ciudad de Barcelona, España. Y en este primer episodio quiero contarte un poco de qué se trata CAP, qué es lo que es CAP, cómo nació CAP. Y esto va a ser reflejado y va a estar en el fundamento de la palabra de Dios. En este podcast que va a salir semana tras semana, Conectados al Padre, el deseo y la intención de cada episodio es conectarte al Padre. Es que cuando escuches un tema, cuando tratemos un libro de la Biblia, cuando podamos transmitir un mensaje que Dios nos haya entregado y haya puesto en nuestros corazones, que tú lo puedas escuchar, lo puedas recibir y ese mensaje, lo que transmitamos desde este lugar, te lleve a conectarte con el Padre. Yo junto con mi esposa Julieta, tenemos nuestro hijo Felipe de 3 años, somos de Argentina, de la provincia de Córdoba, una ciudad que se llama Villa María, y hace 2 años que estamos aquí viviendo en España, y Dios nos trajo con un propósito ministerial para poder establecer una obra de Dios, establecer el ministerio, y en este caminar Dios puso este sentir en nosotros en trabajar con las redes, y todo fue tomando forma en cuanto al nombre, en cuanto a la idea, en cuanto al mensaje, en cuanto a qué lo que Dios nos ministraba o nos guiaba a que podamos transmitir semana tras semana, y nació lo que es Conectados al Padre. Por eso, como digo, estoy muy contento, estoy muy emocionado, te agradezco por estar ahí conectado y sé que cada palabra que recibas va a ser de bendición para tu vida. Y me parece muy importante en este primer episodio presentarme, como ya lo hice, decirte quién soy, de dónde venimos y decirte también que CAP nace del corazón de Dios. Si bien uno podría tener muy buenas ideas, podría tener buenos proyectos o pensamientos, pero todo aquello que nace del corazón de Dios, que Él nos entrega y nosotros lo podemos ejecutar bajo su propósito, su voluntad, eso tiene resultado. Por eso yo sé que CAP y en este primer episodio de CAP va a quedar ya en la memoria de muchos, va a quedar como algo, el inicio de algo que sé que Dios, sé que no tiene límites, sé que no tiene fronteras y Dios puede hacer cosas muy grandes. Así que te bendigo porque también, así como lo creo, también lo declaro para tu vida que tú estás escuchando y recibiendo una palabra de parte de Dios en este primer episodio de CAP. CAP quiere ser un lugar, un espacio en donde podamos transmitir la palabra de Dios, donde podamos estudiar juntos la palabra de Dios, pero que se convierta en un lugar íntimo, en un lugar de conversación, en un lugar en donde tú puedas, en tu casa, mientras estás haciendo algo, mientras estás de camino al trabajo, a la escuela, donde sea que estés, tú puedas escucharnos a través de las distintas plataformas. CAP va a estar en YouTube, va a estar en Spotify, está con las redes sociales activas en Instagram, en TikTok, donde tú puedas escucharnos y recibirnos, que recibas un mensaje que te deje algo de parte de Dios, que te deje como esa semilla que produzca algo.
Hoy en día en las redes sociales, y algo por lo que Dios también nos llevó en movimiento en activar con esto, es que en las redes sociales hoy en día podemos encontrar muchísimo contenido, muchísimo material y muchísimas cosas que escuchar, pero muchas veces tenemos que estar atentos a qué escuchamos y qué recibimos. Y de parte de Dios, junto con mi esposa, de haber recibido a Dios desde muy pequeño y haber sido instruidos en su palabra, en su verdad, nos ha entregado riquezas que hoy sentimos que de gracia tenemos que darlas. Entonces hoy a través de estas plataformas, a través de estos medios digitales que Dios hoy en estos tiempos nos permite tener, creo que los podemos explotar de una manera muy hermosa y en ese sentido nace CAP, Conectados al Padre. En este primer episodio, el cual hemos titulado, seguramente ya lo habrás visto, se llama ¿Cuál es tu origen? Y creo que es una pregunta, ya metiéndonos en el tema de este primer episodio, muy recurrente, o una pregunta que el hombre se ha hecho a lo largo de toda la historia de la humanidad, se ha querido preguntar o consultar cuál es mi origen, o cuál es el origen del hombre, cuál es el origen de todas las cosas. Y muchas veces podemos atribuirlo justamente a algunos a Dios, en esa fe de creer que venimos de un creador, otros a otras teorías científicas y muchas ramas filosóficas o cosas que nos pueden hacer creer que nosotros tenemos un origen. Otros se pueden remontar a un origen más cercano, de tener un padre o una madre físico y demás. Yo vengo de tal familia, tengo tal apellido, tengo tal descendencia y es válido. Pero hay un origen mayor del que hoy queremos hablar y de que la palabra de Dios nos enseña nuestro origen y no solo cuál es nuestro origen, porque conocer nuestro origen nos daría un conocimiento simplemente, pero con ese conocimiento de saber cuál es nuestro origen nos puede llegar justamente a conducir por un camino que nos conecte con el origen. Y miren, yo quiero que me puedas acompañar en este primer episodio a la palabra de Dios que está en San Juan capítulo 17 versículo 20 y vamos a leer. Dice: Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Dios Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. En estos dos versículos, el que está hablando es el Señor Jesús y está hablando con su Padre. Estaba orando, teniendo un momento de comunión íntima con su Padre. Y en este clamor, en este ruego o en este pedido de él como hijo a su Padre, le estaba diciendo: te ruego no solamente por estos, y él estaba haciendo referencia a sus discípulos, a los que estaban con él. Dice: no solamente que te ruego por estos, los que tengo aquí, los que estoy viendo, lo que tú me diste en este tiempo, dice, sino también por los que han de creer en mí por la palabra. Y yo creo que esto es transformador porque nos hace entender que en esa oración de Jesús estaba tu vida y estaba la mía. Hace más de 2000 años esta oración se estaba reproduciendo acá en la tierra, a través de la vida de alguien, que ese alguien no era alguien más, sino que era el Hijo de Dios, hecho hombre en la tierra, teniendo una oración con su Padre diciéndole: no te pido solamente por esto, sino te pido por los que han de creer en mí. Y si tú estás escuchando este episodio de CAP, yo no sé si tú ya has creído en el Señor Jesús o estás con tus dudas o un montón de preguntas, incertidumbre, que en la vida del hombre es normal. Pero Jesús ya estaba orando, pidiéndole en favor de los que iban a creer en Él. Y no solamente eso, sino que dice: para que todos sean uno. Como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y acá podemos ver en esta primera etapa, en estos primeros dos versículos también, desarrollándose un vínculo, que no era un vínculo de esta tierra, que no era un vínculo natural, porque él estaba hablando con su Padre, que Dios estaba en los cielos, un Padre celestial, un Padre espiritual. Pero Jesús, siendo el Hijo de Dios, estaba en la tierra como hombre. Pero no estaba hablando de un vínculo de un padre a un hijo como el que conocemos nosotros de toda la vida, de conocer y ver a un padre biológico y tener un vínculo precioso que se puede desarrollar a lo largo de la vida como es el vínculo de un padre con un hijo con un padre.
Acá era un vínculo sobrenatural, era un vínculo celestial, era un vínculo que sobrepasaba las barreras de este mundo. Era un hombre, Dios hecho hombre en la tierra, hablando con su Padre en los cielos. Un vínculo celestial. Y este vínculo es llamativo porque en esa oración o en ese pedido, Jesús le dice, te pido que seamos uno, como tú en mí y yo en ti. Le estaba diciendo, estaba hablando de una conexión perfecta. Le estaba diciendo el Señor Jesús, así como tú estás en mí y yo estoy en ti. En otras palabras, le estaba diciendo, así como tenemos esta conexión perfecta, que esa misma conexión sean en ellos, o los que han de creer en mí. ¿Y qué sería esa conexión perfecta? ¿Qué sería ese tú en mí y yo en ti? Y es tremendo porque en el avanzar ahora de los siguientes versículos lo vamos a ver, pero en otras palabras le estaba diciendo el Señor Jesús a su Padre en el cielo y en la tierra, le estaba diciendo, la misma fe que tengo yo en ti, y esa misma fe que tienes tú como Padre en mí, yo te pido que esté en ellos, tantos en los que me diste, sino también en los que han de creer. Esa misma fe. Esa conexión tan íntima que tenía el Padre con el Hijo, que fue perfecta durante toda la existencia de Jesús en la tierra, en lo que no hubo un día en el que Él se desconectara del Padre, hubo una conexión perfecta, porque nunca el Hijo dejó de creer en el Padre y el Padre nunca jamás dejó de creer en el Hijo. Ese vínculo de amor y de fe estableció una conexión perfecta, y esa misma conexión era la que Jesús le pedía que estuviera en nosotros. Y sigue diciendo, que ellos sean uno en nosotros. Es decir, yo, Padre, contigo estoy unido, le decía el Hijo al Padre, pero que en esa conexión ahora sean uno con nosotros. Es decir, que esa misma fe que habita en mí, hablando el Señor Jesús, y habita en el Padre, que pueda habitar en ellos, para que seamos uno en esa misma fe, en esa conexión perfecta. Y la Biblia es preciosa porque la Biblia se enseña a sí misma. Y en el libro de Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si nosotros no hay fe, no podemos agradar a Dios. Pero también en el libro de Lucas dice que Dios mismo declaró, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo? Este es mi Hijo amado en el que yo me complazco porque tengo fe en mi Hijo que va a hacer las cosas por cual fue enviado. Y el Hijo tuvo la misma fe y la certeza de que el Padre iba a estar con él para hacer y cumplir la voluntad de quien lo había enviado. Había una fe tan perfecta que forjaba un vínculo tan perfecto que eso hacía que tengan una conexión perfecta. El Padre con el Hijo estaban conectados íntimamente. Yo tengo mi hijo Felipe que tiene 3 años y yo cuando me toca llevarlo a la guardería es cada día que vamos. Hay días que se quiere quedar, hay otros días que le cuesta un poco más, pero yo siempre le digo, más tarde el papá te viene a buscar. Y yo se lo estoy diciendo con fe, porque creo, en el día pueden pasar muchas cosas, pero yo pase lo que pase, yo a mi hijo lo voy a ir a buscar. No sé cómo, pero lo voy a ir a buscar, suceda lo que suceda, no lo voy a abandonar, no lo voy a dejar. Y esa fe le transmito, pero él, como hijo, recibe de mis palabras y él interpreta y cree y tiene fe y me dice, sí papá, yo te voy a esperar, yo sé que me vas a venir a buscar. Y él sabe que lo voy a ir a buscar y cuando yo voy a buscarlo, él ya está preparado con su mochila, ya está con todos sus juguetes guardados, con lo que haya llevado en el día, porque él sabe y está a la expectativa de que yo lo voy a ir a buscar. Es decir, tenemos una comunión, una conexión tan perfecta porque yo creo en él y él cree en mí, que eso hace que ese vínculo no se rompa y que ese vínculo se vuelva cada día más fuerte, porque él cree en mí tanto como yo creo en él. Yo sé que voy a ir y yo sé que Felipe va a estar esperándome, no que él se va a ir o que no va a querer recibirme o que no va a estar expectante que yo llegue. No, yo lo sé, como él también sabe que yo voy a ir. Bueno, esa misma fe que habitaba y habita en el Padre
en un Dios celestial y espiritual, y que estaba en el Hijo, la oración de Jesús era que esa misma fe que está en nosotros, esta conexión, esta unión, ahora esté en ellos. Por eso esto es maravilloso. Esto es maravilloso porque en este primer episodio de CAP, esta palabra le está dando fundamento a esto que Dios puso en nuestros corazones, y que tú estás escuchando este primer episodio, vas a entender por qué línea, por qué dirección va a ir CAP, conectados al Padre. Entonces, Jesús sigue diciendo, para que el mundo crea. Es decir, porque cuando uno habla de creer, ¿de qué está hablando? De fe. Para que el mundo crea, le estaba diciendo, para que ellos, para que el mundo, los que han de creer en mí, tengan fe, crean. Entonces, en una primera etapa vemos, número 1, como tú, declara Jesús, oh Padre en mí y yo en ti, una conexión íntima perfecta entre ellos dos. Número 2, que ellos sean uno por nosotros, no nos dejaron afuera de esa comunión, no nos dejaron afuera de esa conexión. Dijeron que ellos sean uno con nosotros. Y tercero, para que eso dé un resultado de que el mundo crea, es decir, para los que aún no tienen esta misma fe, puedan creer y tengan esta fe y estén en esta unión y en esta conexión. Ahora, esta conexión, esta unión, ¿es simplemente porque sí? ¿O es con un fin? ¿O es con un resultado? ¿O es con un propósito? Y acá está lo lindo de la palabra, que nos sigue enseñando y nos sigue metiendo en la profundidad. Dice en el versículo 22, la gloria que me diste, yo les he dado. Estaba hablando Jesús al Padre y le decía, la gloria que tú me diste, yo se las he dado, se las he entregado a ellos, a los que tenía ahí en su momento, a sus discípulos, para que sean uno, es decir, para que ya sean uno ellos, como nosotros somos uno, así como nosotros somos uno. Y uno podría decir, la gloria que me diste, ¿de qué gloria está hablando? ¿De qué gloria se está refiriendo? Y porque uno podría decir, Jesús tuvo muchas particularidades en cuestiones que llevó adelante en su ministerio en la tierra, y su ministerio fue exitoso en muchas cosas que él hizo. Él hizo señales, él cumplió palabras proféticas, él hizo milagros, él restauró vista a los ciegos, levantó al cojo que no caminaba, él sanó a los paralíticos, él a los que estaban endemoniados los libertó, él convirtió el agua en vino, él hizo tantas cosas a lo largo de todo su ministerio que uno podría creer que el poder que habita en mí, yo se los di a ellos. Pero él no estaba hablando de ese poder, de esa gloria, él estaba diciendo la gloria que me diste. Entonces es precioso porque la gloria a la que Jesús hacía referencia es justamente a este tipo de conexión. Porque dice, la gloria que me diste, ¿sabes qué gloria se estaba refiriendo Jesús? Y esto es impactante y es conmovedor. Porque yo no sé si tú conoces a Jesús y ya tienes años, meses de conocerlo, de ya leer su palabra y tener una amplitud de lo que es Él. O tal vez te recomendaron este video o por casualidad lo estás mirando y a lo mejor escuchaste de Dios así de lo lejos o de alguna religión. Pero CAP, Conectados al Padre, este programa, este podcast que va a salir cada semana, va a ser para el que tiene ya una trayectoria de mucho tiempo en Dios, como para aquel que quiere escuchar a ver de qué se trata, a ver qué dicen de Dios, a ver qué es lo que es Dios. Esto es para todos, para todas las edades, para que tú tengas un momento íntimo y a través del mensaje que podamos transmitir, tú lo recibas y algo te deje. Pero Jesús está declarando la gloria que me diste. ¿Saben cuál era esta gloria? La gloria que le entregó a sus discípulos, esta gloria que hacía referencia, que le decía el Padre, la gloria que me diste, es la gloria de estar íntimamente Él conectado con su Padre de tal manera que Jesús podría reflejar la esencia, el carácter de su Padre. Jesús tenía una gloria que nadie en el mundo había tenido hasta ese momento. La gloria de tener una comunión íntima, una conexión perfecta con el Padre. Si uno lee los primeros capítulos de la Biblia, el Antiguo Testamento y demás, vemos que Dios no hablaba con todo su pueblo. Dios hablaba con ciertas personas que escogía y que los formaba, le entregaba mensajes,
y le pedía que le transmitieran eso al pueblo, pero el pueblo no tenía un contacto directo, una conexión directa con Dios. Pero cuando Jesús vino, y no solamente que Él vino a pagar un precio, a entregar su vida, a que podamos ser salvos por medio de Él, porque Él pagó todas nuestras culpas, nuestras maldades, nuestros pecados, todas nuestras transgresiones, todo aquello que hicimos equivocadamente, Él lo pagó. Él puso a cuenta nuestro saldo, lo dejó en cero. Pero no solamente eso, sino que a lo largo de todo su ministerio, Él vino a trazar una conexión del hombre con Dios. Él vino a acercarnos, Él vino a reconciliarnos, Él vino a conectarnos con el Padre. Y Él estaba diciendo, esta gloria que me diste, esta gloria de estar conectado contigo íntimamente, porque si algo caracterizó a Jesús, fue la comunión íntima y perfecta todos los días de su vida con su Padre. Porque Él era digno de estar conectado con su Padre. Por eso Jesús declaraba en el libro de Lucas, como decíamos, este es mi Hijo amado en el que tengo complacencia, en el que tengo fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y Cristo tenía una fe tan profunda en su Padre que lo honró cada día de su vida, dedicando y amándolo a Dios, caminando en su voluntad. Esa era la gloria que Jesús hacía referencia, una gloria en la que Él conocía al Padre como nadie, y Él le estaba diciendo, lejos de tener un egoísmo, estaba diciendo, esta gloria que me diste, de yo tener en la tierra una comunión íntima contigo, esta gloria les he dado, de que ellos ahora puedan estar conectados contigo. Y es precioso porque no solamente hablaba de ellos, sino decía de los que han de creer en mí. Esa gloria de Jesús hoy puede habitar en mí y puede habitar en ti si nosotros queremos estar conectados con el Padre. Ahora nosotros íbamos a estar conectados con el Padre por medio de Jesús. Jesús vino a trazar ese camino de conexión en lo que no había una conexión, un puente de conexión con el Padre y con nosotros, porque nosotros, la humanidad, habiendo pecado, ya no teníamos acceso al Padre, porque Él es santo, Él es puro, Él es verdadero, y nosotros una humanidad caída. Tenía a alguien que reconciliarnos, alguien que pagar nuestras cuentas, de ponernos en orden con Dios, porque Él es un Dios justo, un juez justo, y el mejor plan de la perfecta unión entre el Padre y el Hijo fue que el Hijo viniera a la tierra y muriera por ti, muriera por mí. Ahora, no solamente que quedara ahí, en traernos salvación, sino que nos reconciliara y nos volviera a conectar. Y esto es maravilloso porque Jesús no dice, le di la gloria o esta gloria para que hagan milagros, le di la gloria para que sean famosos, le di de esta gloria para que tengan autoridad. No, no se trataba de eso. Jesús cuando decía les doy de esta gloria, le estaba diciendo, le doy la gloria para que así como yo estoy unido a ti, ellos se puedan unir en esta misma manera y tengan una conexión verdadera contigo, con el Padre, con el origen. Jesús siempre trató de volvernos al origen. El ministerio de Jesús fue traer el reino de los cielos a la tierra, acercar el reino de los cielos a la tierra. Es decir, acercar esa conexión que se había perdido. Si bien el propósito principal era morir por nosotros, pero a lo largo de su ministerio era reconciliar al hombre con Dios. Por eso, lo que te va a conectar con Dios no es la religión, no es el leer la palabra de Dios y que te la aprendas de memoria, el que veas muchos videos, el que veas muchas cosas que uno puede creer que me acerca a Dios. Lo que te acerca a Dios verdaderamente es que esa gloria que estaba en Jesús ahora está en ti, que te conecta al Padre, pero que el nexo conector siempre fue y siempre va a ser por medio de Jesús. Él es el nexo, porque así como decía él, tú en mí y yo en ti, que ahora ellos estén en nosotros, por medio de mí, que podamos estar conectados al Padre. Y dice, yo en ellos, porque declara este versículo que estamos leyendo en el versículo 23, que lo lleva aún más lejos todavía, dice, yo en ellos, dice Jesús, yo en ellos, y tú en mí. Acá está el nexo, el que conecta. Nosotros, Dios el Padre, el origen de todo, y Jesús. Ellos unidos en una fe profunda, pero que ahora Jesús no se quedaba con eso, sino que quería que esta gloria nos sea transmitida a nosotros y que seamos un todo. Por eso dice, yo en ellos, Jesús en nosotros.
y tú en mí, le estaba diciendo, tú, Padre, en mí, para que sean perfectos en unidad. Una perfecta unión, una perfecta conexión. Para que el mundo conozca, dice, que tú me enviaste y que los has amado a ellos como me has amado a mí, como también a mí me has amado. En otras palabras, Jesús, el interés, le estaba diciendo, yo conozco que así como me amaste a mí, también los amas a ellos. Yo quiero que esta conexión, esta gloria que tú me diste de conocerte, Padre, en intimidad y estar conectado conmigo toda la vida, sea para ellos también. Por eso yo en ellos y tú en mí, y que ellos conozcan y entiendan que así como me has amado a mí y me has enviado, así tú los amaste a ellos. Porque en ese escenario, en esa reproducción de que Dios lo haya enviado a Él y lo haya amado a Él y haya dicho, en Él tengo complacencia, Él es mi Hijo amado, nos estaba amando a nosotros porque el propósito era salvarnos a nosotros. Es tremendo. Y esto conecta directamente con Conectados al Padre. Por eso yo estoy muy emocionado por esta primer palabra, porque yo estaba expectante de decir, en este primer episodio podemos hablar de muchos temas, y vamos a hablar de muchos temas a lo largo de semana y semana, pero este primer episodio era fundamental en establecer las bases de algo precioso a nivel bíblico, a nivel escritural, a nivel de que tú entiendas la obra de Jesucristo y todo lo que comprende, y que Él quiere conectarnos con el Padre, y que también tengas el peso y el fundamento de lo que se va a hablar en este programa, Conectados al Padre. Porque todos debemos volver al origen. Cada día debemos volver al origen, al Padre. En este mundo tenemos muchísimas cosas que nos intentan alejar continuamente. Ya de por sí en nuestra carne habitan cosas, deseos que son en contra de Dios, y eso nos desconecta o intenta desconectarnos del Padre. El mundo lejos de Dios, lejos de Jesús, no se puede conectar con Dios, no se puede conectar con el Padre. No hay una conexión perfecta. Pero si entienden esto que estamos hablando, puede existir la conexión perfecta. Jesús nos entregó una gloria que el Padre se la entregó a Él. Por eso Él dice, la gloria que tú me entregaste a mí, yo se las di a ellos. Porque el que era digno, 100% era Él. Nosotros no éramos dignos. Pero Él dijo, mi dignidad, yo quiero que esté en ellos. Por eso nosotros cuando nos acercamos a Dios, a nuestro Padre, y vamos por medio de Jesús y honramos el sacrificio que hizo Él, ya Dios no te está mirando a ti, no me está mirando a mí, Nelson, ni a ti como te llames. Ya está mirando a su Hijo Jesús. Y nos está amando de la misma manera que lo amó a Él. Y nos estamos conectando con Él de la misma manera que Él se conectó con el Hijo. Eso es maravilloso, que nosotros, siendo hombres tan humanos, tan falentes, logremos eso. Es algo de lo que tenemos que conocerlo y cuidarlo cada día en nuestra vida. Como decía, tenemos un origen y debemos volver a Él. El ministerio de Jesús se trató de eso, de conectar a una generación perdida, de conectarlos con su Padre, el origen de todas las cosas. Y para ya ir terminando en este episodio, yo podía hoy, previo a grabar este primer capítulo, este primer episodio de Conectados al Padre, ¿cuál es tu origen?, me venía a memoria una película que es una película cómica y que si bien es muy conocida, pero tiene un mensaje y me hacía sinceramente emocionarme unido a esta palabra. Porque en esta película, y tal vez a lo mejor mientras yo lo vaya contando tú sepas cuál es, si no, escuche la historia que te voy a relatar. Se trata de un hombre que conoce a una joven en un bar. Y en un desayuno intercambia conversación, se terminan sentando juntos y empiezan a tener conexiones o cosas que los unían, gustos, charlas, conversaciones, y la pasan tan bien que pasan todo el día juntos. Y al finalizar el día, este joven le dice a la muchacha, mañana nos reencontremos y volvemos a desayunar aquí en el mismo lugar. Y ella dice, sí, nos volvamos a juntar. Al día siguiente, este joven, este varón, va al encuentro de ella, con mucha expectativa, con mucha emoción. Había quedado algo en el ambiente de una unión tan linda. Y cuando él llega, le hace un chiste, le hace una broma, se sienta con ella, y ella lo mira como diciendo, ¿quién sos? Y
Ella le dice, no te conozco, no sé de qué me hablas, y él, pensando que ella estaba bromeando, le dice, pero ¿cómo que no? Si ayer estuvimos, hicimos esto, hicimos lo otro, ¿cómo? Y ella empieza a sentirse acosada porque de verdad que no lo conocía, que no sabía quién era, hasta que los dueños del bar, del lugar, lo sacan para afuera y le dicen, déjala tranquila. Pero los dueños del bar conocían una particularidad de esta mujer, de esta joven, y se lo dan a entender a él para que él la entienda, porque él no entendía cómo puede ser si ayer había estado hablando con ella y habían quedado de volver a juntarse. Y ellos le dicen que esta joven había tenido un accidente hace un par de años y se había golpeado su cabeza, había sido un accidente muy grave, y esto le había dañado parte de su memoria, en la cual ella recordaba todo, desde el día del accidente para atrás, previo al accidente recordaba todo, pero todo lo que iba transcurriendo en su vida día tras día, automáticamente al otro día cuando ella se despertaba, ella no recordaba nada. Todos los días era un reinicio para ella, todos los días era un volver a comenzar. Y cuando él escuchó eso, entendió la gravedad, la complejidad de lo que significaba esto y dijo, en su interior se preguntó, ¿cómo hago? Pero él tuvo una iniciativa. Todos los días volver a conocerse con ella. Y de alguna manera volver a enamorarse porque él sabía que había, el primer día que lo conoció, hubo algo especial. Y todos los días él la enamoraba. Todos los días. Y salía siempre con la misma motivación, con la misma fuerza de voluntad de volver a enamorarla, porque todos los días ella no lo conocía y él tenía que volver a empezar. Hasta que llegó un punto en el que su relación se fue estableciendo cada día, aunque ella no lo recordaba, pero cuando él le cuenta lo que él hacía por ella, que cada día él la volvía a enamorar, ella no le pareció justo que él viviera atado a esa situación o a esa complejidad, a esa discapacidad que ella tenía. Y le pide que sea feliz, que haga su vida, que esté con alguien normal, con alguien con todas sus capacidades. Y él la respeta y hace eso. Pero él, antes de despedirla, esta mujer estando en un lugar de rehabilitación y de cuidados, ella pintaba. Y ellos tenían una canción que los unía. Y él va esa última vez y la ve pintando y la ve escucha cantando. Y se va. Pero cuando se está yendo, alejándose ya de la ciudad, él, entristecido, dice, pero si hubiera algo, piensa como si hubiera algo que me acercara a ella, que ella dijera que me recuerda, porque no puede ser que esto termine así. Y en ese momento él recuerda que la canción que ella estaba cantando era la canción que disfrutaban siempre juntos. Entonces él tiene un momento en el que dice, wow, ella está cantando esa canción porque me recuerda si esa canción era nuestra. Y él regresa, prende regreso y va en busca de ella y llega y le dice, yo sé que tú me recuerdas, yo sé que tú sabes quién soy y he regresado porque sé que me recuerdas. Y ella le dice, no te recuerdo, no sé quién eres. Y él recibe como un impacto porque él pensaba que ella lo había de alguna manera recordado, que de alguna manera en su subconsciente lo podía tener presente. Y él ya como yéndose, como diciendo, ya perdiendo la esperanza, como diciendo, no, no me recuerda. Ella le dice, pero espera, te quiero mostrar algo. Y lo lleva a una habitación que ella pintaba y hay todos cuadros pintados con su rostro. Y le dice, yo no sé quién eres, pero pinto siempre de ti, pinto tu rostro, porque no sé quién eres, pero en mi mente me viene la imagen de tu rostro. Y él ahí le puede decir, le cuenta toda la historia y le dice quién es. Y ella le dice, no quiero que te alejes nunca más de mí. Lo que le había pedido antes que se alejara por querer cuidarlo, ahora le estaba diciendo, con mi memoria no te puedo recordar, pero dentro mío te tengo y te reproduzco en mis pinturas. Entonces no se trataba de recordar solamente, se trataba de volver al origen, de donde había nacido esa primera historia de amor. ¿Y por qué te cuento este relato de esta película, de esta historia? Porque de esto se trata, de esto se trató siempre, de que nosotros volvamos al origen. Nosotros nos podremos haber olvidado de dónde venimos, podemos ignorar de dónde venimos, podemos estar engañados y la humanidad a lo largo del tiempo se puede haber alejado y olvidado de Dios. Pero hay alguien, a tipo de esta historia, como este hombre, que no se olvidó de quién somos nosotros. Y que aunque nosotros, día tras día, nos olvidemos de Él, o generación tras generación el hombre se vaya olvidando de Él nos sigue recordando, Él nos sigue amando como el primer día y Él está dispuesto a pagar el precio. Cada día,
con tal de ganarnos y de que un día lleguemos al conocimiento de saber quién es Él para nosotros, todo lo que hizo por nosotros, todo lo que está dispuesto a hacer por nosotros y que volvamos a conectarnos al Padre. Esto es maravilloso porque esta historia hace un fiel reflejo o es como el broche de oro, la frutilla del postre de este episodio. Debemos volver al origen, conectarnos al Padre. Estamos terminando este primer episodio y yo estoy muy emocionado por lo que Dios habló este día. Te invito a que te puedas suscribir al canal, que nos puedas seguir en las distintas redes, plataformas, que puedas compartir este mensaje con otros, que le puedas transmitir este mensaje de decir, escucha esta palabra de Dios, este mensaje que te va a hacer bien. Y como decía al principio, vamos a estar cada jueves con un mensaje, con un tema, estudiando la palabra de Dios desde este lugar íntimo, desde este lugar de conectarnos siempre al Padre, que ese va a ser el fin, conectarnos al Padre. Así que te mando un gran saludo, familia. Yo sé que vamos a crecer en esta comunidad, en esta gran familia que vamos a hacer de CAP, de Conectados al Padre. Y te espero el próximo jueves. Dios te bendiga.